El virus del papiloma humano, o abreviado por sus siglas VPH, es un virus de ADN con niveles bajos de antígenos y su ADN es circular. Se replica en el núcleo de células epiteliales escamosas y entra en lesiones del epitelio o cuando éste se está renovando. Cuando ya existe infección por este virus, hay una formación patológica constituida por tejido epitelial hipertrófico como papilar. Esta infección puede tener manifestaciones tanto en todo el cuerpo como en genitales, vía oral y orofaringe. Existe una prevalencia en cabeza y cuello del 26 al 36%. El VPH se clasifican o sus lesiones se clasifican en cutáneas, mucosas y patogénicas de riesgo oncológico. Para esto hay que recordar que existen más de 150 tipos de VPH. Los cancerígenos, que son los más peligrosos, se encuentran el 16, el 18, el 31, el 45, el 52 y el 58. Entre los de bajo riesgo tenemos el 6 y el 11, que son precursores de verrugas tanto genitales como en otras partes del cuerpo. En este caso, para orofaringe y boca, el 11 y el 16 son los que son precursores de estas. Tiene toxinas de expresión temprana que son de E1 a E8 y se encargan de la replicación del genoma vírico por metabolismo celular. Las de expresión tardía son L1 y L2 y están en la capa superior celular. Las displasias generalmente son leves y desaparecen en un 40 a 70%. Las que son graves pueden avanzar o evolucionar de 2 a 4 años y las clasificaremos de la siguiente manera. SIN, neoplasia intraepitelial cervical, CIN1, neoplasia leve, CIN2, neoplasia moderada y por último, carcinoma instituido. Recordemos que estas lesiones generalmente provocan cáncer cervicouterino o incluso cáncer de pene en los hombres. Las personas que tienen riesgo de contraer esta infección son aquellas que tienen múltiples parejas sexuales, tienen vicios como el tabaco o el alcohol o son inmunosuprimidas. Existen varios auxiliares de diagnóstico para saber si existen lesiones o infección por VPH. Las más comunes son Papa Nicolau, que consiste en una muestra de citología exfoliativa en el cérvix y después es analizado por patología para saber si hay cambios en el epitelio de este. Tenemos también la colposcopía, que tiñe de diferentes sustancias el cérvix y estas a través de la vista nos pueden revelar si hay alguna lesión que no puede ser observada de manera simple. Pero ninguna de estas dos anteriores nos puede decir si hay o no infección por el virus, o más bien existencia. Hay una prueba llamada recuento de híbridos que esa nos dice si hay o no virus de papiloma humano en nuestro cuerpo. Recordemos que el condón no nos previene totalmente de esta infección, ya que solo nos protege en un 70%. Gracias a muchos años de investigación se ha desarrollado una vacuna que previene de aquellos tipos de VPH cancerosos, pero no totalmente, ya que hay muchos tipos de este virus y solo protege de algunos en específico. Esta vacuna se recomienda a partir de los 11 años, generalmente en mujeres, pero también pueden adquirirla los hombres, antes de iniciar una vida sexual, ya que esto nos ayudará a formar anticuerpos que nos ayudarán a pues combatir la infección si es que llega a haber y pues prevenirnos de la aparición de esta. Y hay dos vacunas, Gardasil, que a mi punto de vista es la que más nos protege a nosotras como mujeres, ya que te protege de cáncer y de verrugas genitales, y la Cervarix, que solo protege de cáncer. Cabe recordar que el Papa Nicolau se tiene que hacer una vez al año, una vez iniciada tu vida sexual. El herpes es un virus de ADN. Se abrevia con las siglas VHS y hay de dos tipos. El tipo 1, que se encarga más que nada de afectar y produce llagas labiales y herpes genital, y el tipo 2, que es específico del herpes genital. Su contagio se da por contacto directo, produciendo ampollas y comezón, algunas veces hasta ardor. Como ya se mencionó antes, este puede hacer apariciones tanto en la boca como en los genitales. Su diagnóstico se puede dar por un examen llamado BDRL y también por observación. Las personas que han sido infectadas pueden presentar brotes varias veces en el año y luego se hacen menos frecuentes. Y su tratamiento tradicional es aciclovir en tópico o gel. La cándida es un hongo tipo levadura que se manifiesta como manchas blancas en boca, esófago, orofaringe y puede manifestar dolores o dificultad para tragar. De igual manera también afecta a la cavidad vaginal. Las posibilidades de ser afectados por este tipo de hongo principalmente se da por la deficiencia que tiene uno en su sistema inmunológico.
La presencia de esta afección provoca comezón y erupciones cutáneas y, como se mencionó antes, manchas blancas o flujo blanco. Su tratamiento tradicional se da con antimicóticos, pero cabe mencionar que puede ser un poco difícil si es que hay sistema inmune débil. La Neisseria es un tipo de bacteria con alrededor de 29 especies, son comensales en boca, son Diplococcus gram, no móviles, poco resistentes al ambiente, nutrición exigente. Como no tiene cápsula, no produce esporas y generalmente se divide en dos tipos, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningococo. Tiene pili que ayudan a la adherencia y transferencia de ADN, porinas en el 60% de su membrana, provoca desgranulación de neutrófilos, causa toxicidad celular. Un dato importante que dependiendo de sus capas de membrana en el crecimiento que tienen, se unen a los anticuerpos. Atraen neutrófilos, la proteína OPA que tienen ellas ayuda a la unión y opacidad celular. Necesita hierro para poder crecer y produce inmunoglobulina A proteasa. Se adhiere a células mucosas, penetra y se multiplica ahí. Tiene un pH aproximadamente de 7.2 a 7.6. Liberan el factor de necrosis tumoral y su cápsula de polisacáridos protege de fagocitosis. Como ya se mencionó antes, vamos a dividirlo en dos, gonorrea y meningococo. Empezando por gonorrea, hay una prevalencia, se manifiesta normalmente entre personas de 15 y 24 años. Se transmite vía sexual afectando 50% a mujeres y 20% a hombres. Cabe mencionar que la infección en un hombre es más agudo que en una mujer. Se presenta en el sistema reproductivo de ambos sexos, recto y faringe. Los signos de esta infección dan exudado purulento, inflamación en genitales. Hay mayor riesgo en la mujer si cuenta con DIU y su tratamiento efectivo y tradicional es la penicilina. Otro dato importante es que la infección crónica de esta bacteria provoca esterilidad a la larga. Y su última división es el meningococo. Entra por orofaringe y tiene síntomas parecidos a la gripe llamados pseudogripe. Si no es tratada a tiempo, puede causar meningitis cerebroespinal. Generalmente aparece en niños menores de 5 años y tiene signos como rigidez en la nuca, cefalea, mareos, vómitos, artritis, entre otras. Se debe tratar ya que esta infección tiene una mortalidad del 25%, pero afortunadamente hay vacuna. El VIH es un virus de ARN que solo afecta a humanos. Sus primeras apariciones oficiales fueron en 1988, aunque se cree que inició oficialmente en África en 1930. Este virus usa codificación de transcripción inversa. Es un lentivirus de la familia de los retrovirus. Eso quiere decir que puede tardar sus síntomas en aparecer muchísimo tiempo, en este caso alrededor de 10 años. Este virus se integra al ADN cromosómico. Expresa proteínas tempranas y tardías. Sus glucoproteínas están en constante mutación y eso hace difícil que se llegue a una vacuna. Sus glucoproteínas se unen a proteínas del CD4. La transcriptasa inversa de este virus puede propiciar nuevas cepas en una sola persona. La integrasa coloca ADNC genoma celular. Activa genes de IL2 e IL3, lo que provoca la estimulación del crecimiento de linfocitos T. Reduce expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Causa tropismo en el receptor CD4 en células mieloides y linfocitos T. Hay que tener cuenta que hay reconocidos dos tipos de VIH. El VIH-1, que es el más estudiado y por ende se ha descubierto que es el más grave y más infeccioso, y el VIH-2, que es menos grave y es originario de África. Haciendo énfasis en el VIH-2, este necesita un receptor CD4 y CR5. Hay deficiencia en ciertas poblaciones y eso hace que ciertas personas tengan resistencia a la infección. Regresando a las generalidades del virus, este provoca citólisis de CD4 inducida por este mismo. Para que existan infecciones oportunistas, los CD4 tienen que ser menores 500 células sobre mililitro y carga viral de 75.000. Se dice que este virus proviene del chimpancé y hay que tener muy presente que VIH no es lo mismo que el SIDA, ya que el SIDA presenta menor de 200 células CD4 sobre mililitro. El VIH no distingue, ya que este puede ser transmitido por vía sexual, no importan las preferencias que la persona tenga, de madre a bebé, por intravenosa, ya sea por compartir jeringas o por transfusiones de sangre. En nuestro caso como odontólogos podemos contraerlo picándonos con material infectado. Los anticuerpos aparecen a partir de los 3 meses, máximo a los 6 meses, y las pruebas que nos ayudarán en el diagnóstico son ELISA, que es la más usada,
y el Western blot. La prueba ELISA hay de varias generaciones, pero la última, que es de cuarta generación, puede detectar el virus a menos de 90 días, es decir, menos de un mes. Generalmente a partir de los 15 días después de la infección. Los síntomas son parecidos a los de la gripe y, como se mencionó antes, como es un lentivirus, pueden tardar hasta 10 años en aparecer. Hay sudoraciones nocturnas, dolor en las articulaciones y lesiones en cavidad oral. Después de casi 40 años de investigación, por fin se ha sacado una vacuna que puede ser posiblemente efectiva. Es de la compañía Janssen, tiene un 67% de efectividad y es un modelo de vacuna mosaico, ya que presenta respuesta inmunitaria contra muchas cepas. Actualmente existen 37 millones de personas en todo el mundo infectadas por VIH. Clínica del Viajero es una unidad de servicio, investigación y docencia brindada por la Facultad de Medicina de la UNAM. Se encarga principalmente de prevenir y reducir riesgos de la salud relacionados con los viajes. Se encarga de promover la salud en viajeros y cuidar de su salud en el extranjero. Como uno de sus servicios, se encarga de proveer vacunas como tuberculosis, hepatitis A y B, rabia, TDAP, varicela, antrax, VPH, poliomielitis, herpes zóster, fiebre amarilla, cólera, influenza, rotavirus, entre otras. De igual manera, proveen de repelentes, tratamiento preventivo de malaria, consultas previaje, asesorías durante el viaje, certificados post-vacunación, certificados de salud internacional y pruebas de tuberculosis. También brindan información sobre diversas enfermedades comunes. Esta clínica se encuentra en el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. También dan recomendaciones sobre cómo viajar para ciertas personas con enfermedades específicas tales como VIH, cáncer, entre otras. El treponema es una bacteria flexible en forma de tirabuzón y es móvil por rotación. No es cultivable y es anaerobia. Esta bacteria depende generalmente por el metabolismo del hospedero. Es sensible al oxígeno, resiste la fagocitosis y se adhiere a la fibronectina. Hablando más específicamente del treponema pallidum, que es precursor del sífilis, tenemos que surgió en América, se supone. No es tan contagioso como se dice, pero si no es tratado puede llevar consecuencias severas. Se contagia principalmente por vía sexual, que es la forma más común de contagiarse, o de la madre al bebé durante la gestación. Este padecimiento consta de 3 etapas. La primera, llamada inicial, es cuando está la aparición del famoso chancro, que es una lesión indolora, generalmente en cavidad oral o en los genitales. Esta lesión dura de 10 a 14 días. Es indolora, hay que tener presente eso. La segunda fase es cuando se disemina la infección. Aparecen lesiones cutáneas como salpullido por todo el cuerpo. Hay síntomas de pseudogripe, dolor en la garganta y algunas veces condilomas. La última fase, que no debería llegar, pero es si no se tomó un tratamiento oportuno, es la fase de latencia, donde la infección ya es crónica, la sífilis llega al cerebro, llamado neurosífilis, y hay destrucción de los tejidos provocando ceguera e incluso la muerte. Los auxiliares del diagnóstico son el BDRL, que tiene una precisión del 70 al 85%, o detección por anticuerpos en campo oscuro. Esta enfermedad, gracias a nuestros médicos, es muy tratable y se trata con penicilina o benzodiazepina. Actinomyces es una bacteria de tipo bacilo, gram positivo, es facultativo, es decir que es estricto, es inmóvil, su crecimiento es lento, causa infecciones crónicas y es un patógeno oportunista. Se cuentan alrededor de 50 especies y le gusta albergarse en vías respiratorias superiores, digestivo, sistema genital, femenino generalmente, y es de baja virulencia. El padecimiento se le conoce como actinomicosis y tiene manifestaciones de lesiones granulomatosas crónicas. Hay también infecciones cervicofaciales y que usualmente se dan por higiene deficiente. Su diagnóstico se puede llegar a confundir con neoplasias, puede causar infección en área pélvica y está relacionado generalmente con el uso del DIU. Es sensible a la penicilina y resistente al metronidazol. Esta bacteria no produce toxinas, tiene actividad osteoclástica, tardan en crecer aproximadamente 15 días en una temperatura de 37 grados Celsius, no existe aumento de volumen ganglionar, compite por nutrientes de la célula, hay un mes de tratamiento y crece en lugares de baja tensión de oxígeno, por ejemplo el surco gingival o las bolsas periodontales. Tenemos varios tipos como es el Escherichia, Odontolithicus, Viscosus, entre otros. Los estafilococos son un grupo heterogéneo de bacterias gram positivo en forma de racimo de uvas, es anaerobio facultativo, pueden crecer fácilmente con sal y le gusta estar en mucosas, piel, narinas y generalmente su infección es asintomática. En su cultivo pueden llegar a ser amarillos o dorados por sus envolturas.
Los estafilococos áureos son resistentes a antibióticos, ya que varias capas de su envoltura lo protegen y permiten la adhesión a otras células. Tienen envoltura mucoide y de polisacáridos, y los síntomas dependen de qué toxina entre. Los estafilococos áureos tienen enzimas, toxinas y capa mucoide, y esto provoca síntomas y destrucción de ciertos tejidos o células. Los vamos a dividir en infecciones supurativas, que propician el crecimiento de la bacteria, forman colonias, y tenemos como ejemplo el impétigo, que es una infección superficial de la piel, generalmente se da en niños, hay erosión y heridas en este tejido de la piel y hay vesículas. La foliculitis, que es la inflamación de los folículos pilosos, y otras menos frecuentes, que son como la artritis séptica, la endocarditis, osteomelitis, bacteriemia, y esta bacteria viaja por los órganos, y la capa mucoide los protege del sistema inmune y antibióticos. En la segunda clasificación tenemos aquellas que son mediadas por toxinas, y como los padecimientos los podemos nombrar de la siguiente manera, como dermatitis exfoliativa, que se presenta como un eritema externo en la piel. Las toxinas del estafilococo áureos destruyen los desmosomas. Hay hipotermia, deshidratación, pérdida de electrolitos. Estas lesiones se tratan como quemaduras y queda lugar a enfermedades o infecciones oportunistas. También tenemos las infecciones alimentarias, que pueden provocar diarrea, y el shock tóxico, que da producción de interleucinas, vasodilatación, y eso puede llevar a una baja de presión y la muerte en los casos más severos. Como ejemplo podemos tener el shock tóxico por tampones, que se da por un tipo de estafilococo, y está relacionado el uso de tampones, pero no es la causa principal, solo es un cofactor. Debido a esto se han tenido que desarrollar mejores materiales y hábitos de uso con respecto a los tampones. Y este tipo de shock tóxico se debe a que hay esta bacteria, estafilococo, en la flora vaginal. El estreptococo es una bacteria gram positiva, se reproduce sobre un solo eje, es anaerobio, facultativo, fermenta carbohidratos a ácido láctico, es un exigente nutricional. Se desarrolla en medios complejos como sangre o suero, y algunos necesitan CO2. Producen catalasa negativas y hay alrededor de 100 especies o más. Estos se dividen en propiedades serológicas, patrones hemolíticos y propiedades bioquímicas. En su división serológica están compuestos por una capa de peptidoglicanos. El carbohidrato C y la proteína M ayudan a la adhesión y la colonización. Estas bacterias pueden causar infecciones supurativas tales como faringitis, escarlatina o celulitis. Las no supurativas pueden causar fiebre reumática. Hay unas llamadas de grupo A que se subdividen en mitis, que causan infecciones leves, mutans, que son cambiantes de forma conforme al medio, salivarius, que se acumulan en la saliva, enteron, que son en los intestinos y hay alrededor de 54 especies, y Phaeocolis, que están en las heces. El estreptococo pilleus afecta la piel creando lesiones, provocando fiebre, es sensible a los antibióticos, puede desembocar en fiebre reumática y glomerulonefritis. El E. coli es un bacilo, o es decir, una bacteria gram negativa, no es exigente en nutrientes, tiene oxidación negativa y catalasa positiva, es anaerobia facultativa, se descubrió en una diarrea pediátrica, es común que viva en los intestinos y es muy manejable, por lo tanto es un modelo muy utilizado en los laboratorios, es poco exigente y crece rápido. Tiene varias cepas y entre ellas podemos encontrar la EPS, que tiene estructuras concentradas de actina, lo que puede alterar el citoesqueleto de la célula, aumenta el lumen intestinal provocando diarrea. También disminuyen microvellosidades de absorción de los intestinos. Luego tenemos la ECET, que tiene dos toxinas, que son, una es resistente al calor y la otra es termolábil. La resistente al calor activa adenilciclasa con AMPC intracelular, lo que da RP quinasa y altera los canales de calcio. La segunda, que es la termolábil, activa receptores de guanidasa y terminan por inhibir los canales sodio, produciendo diarrea. Luego tenemos EACE, y hay un crecimiento en forma de ladrillos, no son tan invasivas como las anteriores, sí provocan diarrea y es medida por enterotoxinas. Tenemos también EIS, que accede a la submucosa a través de las células M, provocando inflamación y fiebre. Ya casi por último tenemos EHS, que es una toxina liberadora de más toxinas. Y para acabar tenemos EXPS o XPEC, y que esta afecta es precursora de infecciones en vías urinarias y sistema nervioso central. Clostridium difficile es una bacteria tipo gram positivo, es móvil, bacilar, anaerobia, forma esporas,
Es comensal en el intestino, pero en bajo porcentaje. Crece muy lento en los cultivos. Su infección provoca erradicación de microbiota por el uso de antibióticos. En esta bacteria podemos encontrar dos toxinas importantes. Toxina A, que provoca necrosis hemorrágica, y la toxina B, que es citotóxica y despolimeriza la actina y hace perder el citoesqueleto celular. En el 2001 se encontraron cepas con más toxinas. Esta infección se transmite por vía fecal u oral. Su tratamiento tradicional es el metronidazol. En la siguiente práctica revisaremos cómo reacciona la carne ante diferentes ambientes o entornos. Por primera instancia vamos a necesitar un bistec, es decir, carne, 200 gramos de piña y 200 gramos de papaya. Como primer experimento, la carne normal la vamos a cocinar y la probaremos, sin ningún tipo de sazón, ni sal, ni aceite, solo asada. El segundo trozo de carne lo vamos a marinar en 200 gramos de papaya por un día y al día siguiente lo cocinaremos y lo probaremos. También vamos a marinar el último pedazo de carne en 200 gramos de papaya, igual por un día, al día siguiente también lo cocinaremos y lo probaremos. Como resultados obtenemos la carne normal, tiene una consistencia dura, sabe normal, entre simple y carne. Como es dura, se debe de masticar varias veces. La carne que fue marinada en papaya se veía menos roja antes de sacarla a cocer. Es muy blanda, tiene un sabor dulce, entre dulce y neutro. Deja de saber como a carne, deja de lado el sabor de carne y huele a papaya. Por último, la carne de piña se quitó el color rojo y se volvió gris después de un día de marinar. Se deshizo en algunos pedazos, como deshebrándose. Al calentarse se seguía deshaciendo, tiene una consistencia pegajosa y se deshace en la boca y tiene un sabor ácido. En esta práctica cultivaremos streptococos. Estas bacterias usan más carbohidratos simples y pocas proteínas. Para esto necesitaremos 200 mililitros de agua, 40 gramos de leche en polvo, una tableta de bilis de buey, medio sobre de grenetina. El primer paso será hervir el agua, después colocar la leche en polvo, 40 gramos, colocar medio sobre de grenetina, apagar la estufa, esperar 10 minutos, colocar la tableta de bilis, colocar el medio en el frasco de cultivo y tapar. Un día después, cuando cuaje, tomaremos un cotonete, lo pasaremos sobre nuestra piel o sobre nuestra mucosa bucal, abriremos nuestro cultivo, pasaremos el cotonete, haciendo una especie de dibujos, y lo volveremos a tapar y esperaremos de 2 a 3 días. En esta práctica cultivaremos estafilococos. Estas bacterias necesitan más proteínas y hierro, pocos carbohidratos, producen más toxinas, se clasifican en alfa, beta, gamma y pueden en altas concentraciones de sodio, pH del 4 a 9.8. Como ingredientes necesitaremos un cubo de caldo de pollo, sal de mesa, grenetina sin sabor y una lata de atún. Como procedimiento, en 250 mililitros de agua, colocar un cubo de caldo de res o pollo, hervir por 20 minutos, agregar un sobre de grenetina, apagar la estufa y esperar 5 minutos. Posteriormente, colocar la lata de atún, agregar 5 gramos de sal y filtrar por medio de un colador. Colocar el medio en un frasco estéril y taparlo. Otra vez al día siguiente, cuando cuaje, agarraremos un cotonete, lo pasaremos sobre la superficie de nuestra mano, de nuestra piel o sobre nuestra mucosa bucal y también después lo pasaremos en nuestro cultivo, tapamos y esperamos 2 a 3 días.